policía de Malpaso. Fue la primera advertencia. Para la próxima, no solo les balancearemos la patrulla. Los cárteles de la droga se encuentran entre los 5 mayores empleadores. Solo después de empresas como FEMSA, Walmart. Sí, se saludaron militares y sicarios ayer en Culiacán. Se trata de integrantes del cártel. Compartió un video donde se observa a un presunto sicario del cártel del Golfo con un lanzacohetes en un... Actualmente entendemos como crimen organizado a toda actividad altamente organizada y disciplinada de personas dedicadas a labores de suministro de bienes y servicios ilegales, que van desde redes de prostitución y contrabando hasta el tráfico de personas. De este término se desprenden grupos especiales denominados como cárteles, que en esencia abarcan todo tipo de actividades ilegales, pero que mantienen una preferencia por el narcotráfico o tráfico de sustancias adictivas y de uso ilegal o controlado, además de tener esquemas de acuerdos de autoprotección, colaboración y reparto de territorios o plazas. México actualmente es considerado como un epicentro de este tipo de organizaciones, pues gracias a su posición geográfica, el país es tanto puente, productor y destino de todo tipo de actividades ilegales controladas por grupos criminales. Y aunque cada vez es más frecuente ver cómo un cártel provoca días o meses de caos, algo que casi siempre se ignora es qué papel ocupa cada organización dentro de la jerarquía criminal de este tipo de agrupaciones. Pues si bien están las organizaciones que atacan a las fuerzas del Estado de manera directa y usualmente se llevan todos los reflectores, hay otras que en silencio imponen su propia agenda, incluso por sobre los grupos más violentos y sanguinarios. Por ello, y basándonos principalmente en su permanencia en el tiempo, ingresos y sobre todo en qué tan asediadas han estado por las fuerzas de la ley y seguridad, que hoy nos embarcaremos en un viaje para conocer a las 5 organizaciones criminales más poderosas de México. El más antiguo y con mayor historia de la lista. Nacido en la década de 1930, durante la Gran Prohibición, el originalmente llamado Cártel de Matamoros, fundado por Juan Nepomuceno Guerra, controló buena parte del contrabando hacia los Estados Unidos que pasaba por el río Bravo, así como redes de prostitución y delitos menores como el robo de autos. En los años 70, bajo el mando de Juan García Ábrego, el ahora llamado Cártel del Golfo fue sustituyendo sus viejos negocios de contrabando por el tráfico de sustancias adictivas, entre las que se encontraban las derivadas del cannabis, la amapola y la coca. El negocio creció exponencialmente a partir de los años 80, llegando a traficar todo tipo de narcóticos hacia Texas para seguir su distribución en los Estados Unidos, en donde el Grupo del Golfo contó con el apoyo de funcionarios corruptos estadounidenses, además de tener nexos con el cártel colombiano de Cali. Tras el arresto de García Ábrego en 1996, en 1999 Osiel Cárdenas Guillén asumió el mando de la organización, siendo este punto en donde el CDG fue parte fundamental en el surgimiento del grupo criminal de los Zetas, grupo considerado hoy extinto, pero que en su momento fue tomado como el más sanguinario de entre los grupos criminales en México. Después de la captura de Cárdenas Guillén en 2003 y su extradición a los Estados Unidos en el 2007, el Grupo del Golfo comenzó a debilitarse, primero por la detención de algunos de sus cabecillas, y posteriormente por la guerra derivada de la ruptura entre los del Golfo y los Zetas, lo que llevó al CDG a dividirse en varias facciones, de entre las cuales se destacan los Escorpiones, los Panteras, los Ciclones, los Metros y los Rojos, quienes operan bajo códigos compartidos y con origen en el Grupo del Golfo original, dedicándose la mayoría al tráfico de sustancias ilícitas, tráfico de personas, secuestro y extorsión. Paradójicamente, al mismo tiempo todas también se enfrentan y establecen alianzas entre sí y contra sí mismas, además de contra grupos criminales como el Cártel del Noreste, Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación, lo que ha provocado un incremento sustancial de hechos violentos y delictivos, principalmente en el estado de Tamaulipas. No obstante, al establecer alianzas y mantener un dominio basado en un origen común aún entre facciones rivales, se considera el Cártel del Golfo como la tercera o cuarta organización más poderosa de todo el país. Pues según estimaciones, este grupo delictivo, aun con todo y dificultades, mantiene amplias operaciones en los puertos de Tampico, Veracruz y Coatzacoalcos, además de controlar plazas en la mayor parte de las ciudades importantes en la costa del Golfo de México y extendiéndose hasta el Caribe, siendo tomado este grupo como un importante generador de violencia en las ciudades de Cancún y Playa del Carmen.
Por otra parte, en su momento de mayor fuerza, tanto la DEA así como el FBI estimaron que el grupo del Golfo pudo tener ingresos totales hasta por 20.000 millones de dólares, lo que habría permitido a líderes como Juan Ábrego pagar sin dilación sobornos de hasta 50 o 60 millones de dólares a funcionarios públicos. Por ello, no es ninguna sorpresa que el Cártel del Golfo todavía sea considerado como enemigo público en los Estados Unidos. Ahora imagina el poder de este grupo si no se hubiera fraccionado. Considerado por muchos como el más exitoso y poderoso de México, el Cártel de Sinaloa es una de las organizaciones más extendidas en México y parte del mundo. Este grupo tuvo sus orígenes en la década de los 60, con el considerado como primer capo del narcotráfico moderno, Pedro Avilés Pérez, mejor conocido como el León de la Sierra, a quien se le atribuye el crear la estructura y organización de los grupos del crimen organizado tal y como los conocemos. El León de la Sierra organizó a los cultivadores de amapola en el territorio conocido como el Triángulo Dorado, esto al norte de México. Y al ser uno de los primeros capos del tráfico de estupefacientes, tuvo bajo su mando a quienes después serían algunos de los líderes del crimen organizado más poderosos, entre los cuales encontramos a Rafael Caro Quintero y Miguel Ángel Félix Gallardo, alias el Jefe de Jefes, capos del antiguo Cártel de Guadalajara. Además de también Amado Carrillo Fuentes o el Señor de los Cielos del Cártel de Juárez, Joaquín Guzmán Loera alias el Chapo e Ismael Zambada alias el Mayo, ambos del Cártel de Sinaloa, siendo Avilés una especie de figura mentora. Entrados los 80s, la caída del Cártel de Guadalajara hizo que los principales capos del tráfico de estupefacientes establecieran una división de las rutas de tráfico de drogas para algunas de las principales organizaciones, entre las que se destacaba el recién nacido Cártel de Sinaloa, encabezado por Héctor el Güero Palma Salazar y Joaquín el Chapo Guzmán, quienes se harían cargo de las operaciones en la costa del Pacífico. Los años 90 supusieron una serie de tropiezos para el Cártel de Sinaloa. Algunos de ellos fueron la detención en 1995 del Güero Palma y la detención en 1993 de Joaquín Guzmán Loera, aunque ello no significó de ninguna manera el cese de operaciones de la organización, e inclusive se presume que a pesar de su reclusión, el Chapo asumió el control del cártel en 1995, demostrando así la capacidad organizativa de este grupo criminal. Ya entrado el nuevo milenio, el Cártel de Sinaloa tuvo un crecimiento acelerado. Esto gracias a las estrategias de contrabando establecidas por Guzmán Loera, tales como el uso de túneles, alianzas y el soborno de autoridades estatales. A esto también se suman factores como la fuga de Guzmán Loera de prisión en 2001 y un liderazgo horizontal entre el Chapo, el Mayo Zambada, José de Jesús Esparragosa alias el Azul e Ignacio Coronel. Además de que se añaden la disputa por las plazas entre cárteles como el de Tijuana, Juárez, del Golfo y los Beltrán Leiva. Estas disputas hicieron que el gobierno mexicano y estadounidense emprendieran acciones que terminaron debilitando a los principales generadores de violencia, lo que de alguna forma terminó beneficiando al Cártel de Sinaloa, que a diferencia de otras organizaciones apostó más a un perfil bajo en sus operaciones, al soborno y a la creación de sistemas corruptos con funcionarios locales y de alto rango federales, y por supuesto a las alianzas, las cuales predominaron sobre la violencia directa. Lo que sumado a la estructura prácticamente corporativa del CDS permitían que si un jefe era capturado, el cártel se viera afectado lo menos posible, y eso no supusiera más que un contratiempo en las operaciones de la organización. De acuerdo a organizaciones como Inside Crime e informes de la propia DEA, se estima que el Cártel de Sinaloa, tras apoderarse de las antiguas plazas tanto de enemigos así como de aliados debilitados, mantiene presencia en al menos 24 estados de la República Mexicana, continuando su expansión a prácticamente todo el mundo, estimándose su presencia directa hasta en 100 naciones del mundo. A día de hoy, al grupo de Sinaloa se le calculan un aproximado de 26.000 miembros activos. Y por otra parte, informes de la Agencia Antidroga de los Estados Unidos estiman que el Cártel de Sinaloa ha generado un aproximado de 11.000 millones de dólares solo en el continente americano. Y solo por mencionar, se calcula que la fortuna de algunos líderes ronda entre los 3.000 millones de dólares en el caso del Mayo Zambada hasta los 12.000 millones para Guzmán Loera. Aunque esta última cifra pudo verse estimado por testimonios exagerados, siendo más realista una tercera parte de la misma cifra.
sin olvidar que diversos cálculos apuntan a que anualmente el grupo de Sinaloa estaría generando cifras cercanas a los 3.000 millones de dólares por el total de sus operaciones. Y a pesar de que en el presente el grupo de Sinaloa no es la organización con mayor presencia en el país, ganancias o miembros a nivel nacional, su historial, además de su permanencia en el tiempo, dejan en claro por qué sí puede ser considerado como uno de los más exitosos en la historia de México. Fundado apenas en el año 2010, el Cártel Jalisco Nueva Generación pasó de ser una organización nacida de la caída de otra a ser considerado como uno de los grupos delictivos más peligrosos del mundo. Originalmente fue un brazo armado del antiguo Cártel del Milenio, el cual buscaba combatir al grupo de la última letra en los estados mexicanos del Atlántico. Los primeramente llamados Matacetas respondían al hoy extinto Cártel del Milenio, que a su vez era protegido y aliado del grupo de Sinaloa. Sin embargo, con la caída de Ignacio Coronel en el año 2010 y el arresto de Óscar Nava Valencia, alias El Lobo, capo del Cártel del Milenio en el 2009, el Cártel del Milenio terminó dividiéndose en dos facciones, la Resistencia y los Torcidos. Esta última facción incluía a los Matacetas, dirigidos por Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. La pugna entre las antiguas facciones del grupo del Milenio duró poco, hasta que en el 2011 oficialmente aparecía el Cártel Jalisco Nueva Generación, después de que en septiembre de ese año el ahora grupo de las 4 letras abandonara una treintena de cadáveres en la capital del estado de Veracruz, dejando ver en su totalidad el poderío e impunidad que poseía el grupo recién nacido. En menos de 5 años, ya sea por medio del uso de la extrema violencia o el empleo de pequeños cárteles regionales, el grupo de las 4 letras ya se había hecho con el control de los antiguos territorios de enemigos como el grupo de la última letra o los Caballeros Templarios de Michoacán, además de poseer operadores en la frontera norte y expandir sus dominios a las principales costas y puertos del Atlántico y Pacífico mexicanos, pasando de dominar solo el estado de Jalisco a mantener presencia permanente en 29 de los 32 estados del país, desplazando parcial o totalmente incluso organizaciones mucho más antiguas y consolidadas como el Cártel de Sinaloa. Las razones de esta rápida expansión son varias. Una muy importante y que te pediré que recuerdes para después fue gracias a una fuerte financiación en su origen de varios millones de dólares por parte de otra organización criminal, pero también gracias a que el grupo de las 4 letras ha mantenido una estructura bien organizada, orientada a un liderazgo central y un modelo empresarial, regido por Nemesio Ceguera y sus operadores. Además, no hay que olvidar el característico uso de la extrema violencia y su particular tráfico de sustancias ilícitas, entre las que se incluyen, además de la cocaína y metanfetaminas, el altamente lucrativo fentanilo. Y también, por supuesto, el establecimiento de redes de corrupción con funcionarios e instituciones al servicio del cartel. Acciones por las que el grupo de las 4 letras es actualmente la organización delictiva más grande de México y una de las más exitosas a nivel mundial, registrando presencia directa en al menos 100 países mediante vínculos con otras organizaciones como la 'Ndrangheta italiana. Pero también su éxito se debe en buena parte a su capacidad operativa, la cual posiblemente funciona gracias a las actividades de hasta 28,000 miembros activos, cosas que le habrían permitido a este grupo obtener ganancias estimadas anuales entre los 4,000 y 6,000 millones de dólares, y al Mencho alcanzar una fortuna superior a los 1,000 millones. A día de hoy, el Cártel Jalisco Nueva Generación es el principal foco de atención entre los grupos delictivos, pues además de sus actividades relacionadas al narcotráfico, han sido protagonistas de atentados contra funcionarios, como el acontecido en 2021 contra el entonces secretario de Seguridad de la Ciudad de México. A lo anterior se suman hechos notables como el derribo de un helicóptero del ejército mexicano y la masacre de al menos 15 oficiales de policía en un solo enfrentamiento, hechos que le han valido el ser catalogados prácticamente como una organización terrorista. No obstante, tanto su expansión así como el uso de la extrema violencia le han valido al grupo de las 4 letras numerosos frentes de batalla y continuos golpes a sus operaciones por parte de las fuerzas del Estado, estando el grupo de Jalisco en la mira constante de autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que en no pocas veces ha obligado a la organización a moderar sus actividades, negociar e incluso tener una cierta dependencia con otras organizaciones criminales.
Seguimiento 39, o el Cártel de Cárteles, es una organización de la que apenas se sabe nada, sin una cifra detallada de miembros, ganancias o extensión, o al menos por cuántos años estuvo o si aún se mantiene operativa. Pero entonces, ¿por qué está en la segunda posición? Pensemos algo. ¿Qué organización de las ya mencionadas ha tenido la capacidad de aglutinarlas a todas en un mismo modelo de negocio, e inclusive hacerlas establecer pactos de alianza y de no agresión entre las bandas más violentas y rivales? Al mismo tiempo, y casi como de película, esta organización es una muestra de cómo un pequeño instante puede cambiar toda una vida. El 29 de noviembre de 1994, el exmarín de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, Ángel Domínguez Ramírez Jr., conducía por una vía en Carolina del Norte junto a sus hijas Diana y Zaira, de 3 y 4 años respectivamente. De pronto, sobre la carretera, el cruce de un ciervo hizo que Ángel intentase esquivarlo. Sin embargo, tal acción provocó un accidente en el que el auto cayó de un puente a un cuerpo de agua, falleciendo ambas niñas en el incidente. Por obvias razones, el suceso dejó marcado a Ángel, pues además de la pérdida de sus hijas, también quedó con una lesión en una de las piernas, lo suficientemente grave como para impedirle volver al servicio militar. Ambas pérdidas ocasionaron que Ángel viera disminuidas sus oportunidades laborales, y a pesar de que intentó emprender un negocio junto a uno de sus familiares, sus esfuerzos terminaron fracasando. Quizá en desesperación y sin mucho que perder, Ángel aceptó cruzar un pequeño cargamento de marihuana de México con rumbo a los Estados Unidos. No obstante, fue atrapado en el acto y condenado a pasar un año en prisión. Tras cumplir su sentencia, Ángel se mudó a México en busca de oportunidades, y una vez en nuestro lado de la frontera, y aún sin saberse cómo, el exmarín construyó en muy poco tiempo una poderosa y amplia red de tráfico de drogas que abarcaba desde Sudamérica y México con rumbo a los Estados Unidos y Canadá. Satellite Group Elite 39, The Company, el SEC 39, Seguimiento 39 o la compañía, trasladaba por medio de aviones, barcos, camiones y trenes al menos 10 toneladas mensuales de cocaína provenientes de Sudamérica, cargamentos de los cuales el Seguimiento 39 obtenía ganancias estimadas hasta en $10 millones. Sin embargo, la compañía no solo se dedicó al tráfico de estupefacientes, pues al tener que pasar su mercancía por la frontera de México, así como por el resto del territorio nacional, llegó a coordinar parte de la logística del tráfico de drogas de las más poderosas y grandes organizaciones delictivas de México, tales como el Cártel de los Beltrán Leiva, el Cártel de Sinaloa, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Golfo y los mismísimos Zetas, logrando incluso establecer alianzas cooperativas entre estos grupos antagónicos entre sí, a los que además ofrecía servicios como compra y venta de armamento, falsificación de documentos, lavado de dinero y tráfico de personal. De allí que al Seguimiento 39 se le atribuyera como el Cártel de Cárteles, por su política y modelo de operación de plata antes que plomo. Sumado a lo anterior, el Seguimiento 39 también estableció una amplia red de operadores tanto en México así como en el otro lado de la frontera, coaccionando a varias decenas de funcionarios de alto rango, entre los cuales el más importante era el comandante de la Unidad de Investigación Sensible de la hoy extinta Policía Federal, Iván Reyes Arzate, funcionario vinculado a quien también fuera secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Pese a esta complicidad, hay que destacar que el Seguimiento 39 era controlado en la totalidad de sus operaciones por Ángel Domínguez Ramírez, por lo que podemos decir que tenía un mando centralizado. No obstante, y a pesar de que el Seguimiento 39 era prácticamente inexistente para las autoridades, el arresto de Iván Reyes Arzate supuso el fin del anonimato de la compañía, pues aunque las autoridades estadounidenses ya tenían bajo sospecha a Domínguez Ramírez, no fue sino hasta que se investigó al comandante Reyes Arzate lo que condujo a la captura del conocido como Z-39. Ángel Domínguez Ramírez Jr. fue sentenciado a pasar 16 años de prisión, y en 2022 se ratificó su condena, quedándole actualmente 8 años de cárcel. Sin embargo, del Seguimiento 39 no se conoce si actualmente continúa en operación, si fue absorbida por otras organizaciones tras la captura del Z-39 o si se desmanteló por completo, por lo que al menos en teoría la compañía podría estar aún operativa, solo que aún más discreta de lo que ella era,
Por su parte, en los juicios de Domínguez Ramírez, su defensa argumentó que el capo del Seguimiento 39 nunca se ha excusado por la dirección que tomó. Y a palabras del capo, solo se ha dicho que tras el accidente con sus hijas, las cosas dejaron de importarle. Porque al final el Z-39 no habría pensado ni se habría preocupado por las consecuencias, pues de alguna manera ya había experimentado lo peor. Es cuando menos interesante cómo una de las organizaciones criminales más poderosas y a palabras de algunos, la más rica de México, adopta su nombre de un pequeño animal del occidente mexicano, caracterizado por su rápida reproducción, el cuinique. Y es que prácticamente los Queenies son un clan familiar a cargo de una organización tan poderosa que incluso se dice es la que verdaderamente dicta el funcionamiento de otra, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Originarios de Michoacán, los Queenies son una dinastía familiar, con antecedentes registrados desde la década de los años 40 hasta los años 70, época en donde explotan sus actividades por el trasiego de sustancias ilícitas como marihuana y cocaína, encubriendo sus actividades bajo una coartada como productores de aguacate, siendo conocidos antaño como los Reyes del Aguacate. En la década de los 80, al mando de Armando Valencia Cornelio, el clan de los Valencia ya era reconocido entre las altas esferas del tráfico de drogas, frecuentadas por personajes como el Señor de los Cielos, para quien por cierto Armando Valencia trabajó en el Cártel de Juárez. Ya entrados los 90, Armando Valencia, alias el Maradona, reclutó a un joven sicario con un amplio historial entre los Valencia, Nemesio Ceguera Cervantes, quien en ese entonces desempeñaba tareas tanto como guardaespaldas hasta organizador de fiestas para capos como los Beltrán Leiva, el Güero Palma o el propio Joaquín Guzmán Loera. Sin embargo, varios inconvenientes dificultaron el trabajo del Maradona, hasta que a finales de los años 90 funda la organización conocida como el Cártel del Milenio. Durante la primera década del 2000, cuando el Grupo del Milenio se vio asediado por el Grupo del Golfo y el Grupo de la Última Letra, o factores como la captura en 2003 de Armando Valencia, salieron a escena de entre 12 a 18 hermanos de la familia González Valencia, sobrinos del Maradona, quienes por supuesto estaban más que preparados para asumir su papel en el mundo del narco. El periodo comprendido entre el año 2000 y 2010 fue decisivo, pues fue cuando los Queenies comenzaron una gigantesca pero silenciosa expansión gracias a que se iban apoderando de los mercados dejados por el extinto Cártel del Milenio, solo que diferenciándose del resto de cárteles de esta lista, pues los Queenies prácticamente se adueñaron de los mercados asiáticos, europeos y parte de África, dejando casi de lado los tradicionales mercados estadounidenses y latinoamericanos. A lo que se añade el que los Queenies apenas hacían uso de la extrema violencia en comparación al resto de las organizaciones criminales de México. Por lo que, mientras los grupos del mercado estadounidense terminaban despedazándose unos a otros, los Queenies silenciosamente aprovechaban las redes y plazas de los grupos debilitados sin que se vieran enfrentados a conflictos innecesarios y que seguramente traerían más problemas que beneficios. Pero que lo anterior no te confunda, pues el que los Queenies no aparezcan en la nota roja de todos los días no significa que no hayan contribuido a las olas de violencia que han asediado a México por los últimos 20 años. ¿Recuerdas que un par de posiciones atrás hice mención a que el grupo de las 4 letras de Nemesio Ceguera Cervantes había recibido una fuerte financiación para el inicio de sus operaciones y expansión? Pues dichos patrocinadores fueron nada menos que los Queenies, dando el empuje suficiente al grupo de Jalisco para hacerlo escalar, y así encargarse del tráfico de sustancias en el continente americano. Así pues, bajo el mando de Abigail González Valencia, alias el Queenie, los Queenies no solo controlaron el mercado de exportaciones de metas a Europa y Asia, sino que algunas veces se han apoyado en el grupo de las 4 letras para que éste ejerza funciones como brazo armado, en una simbiosis en donde los Queenies actúan como el brazo financiero y empresarial del grupo del Mencho, encargándose de lavar los activos del 4 letras, a través de empresas inmobiliarias, alimenticias, inversiones en el sector turismo y otro tipo de sectores productivos variados. Aunque vale la pena destacar que según informes de la DEA, así como estudios de Inside Crime, señalan que a pesar de su relación, ambas organizaciones funcionan paralelamente. Seguramente te estarás preguntando, ¿cómo es que los Queenies y el Cártel Jalisco Nueva Generación se llevan tan bien?
Otra cosa que destaca de los Queenies son sus vínculos familiares, en donde la familia Valencia no solo está unida por un pasado en común en el grupo del milenio, o bien sea por lazos de sangre. Resulta que una de las mujeres que integran los Queenies, Rosalinda González Valencia, contrajo nupcias con nada menos que Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho. Y hay que destacar esto último, pues gracias a esta alianza matrimonial, están quienes sugieren que dentro del propio grupo de las 4 letras, mediáticamente tenido como el más rico y poderoso de México, ninguna decisión importante pasa si antes no tiene el consenso de todos los miembros de los González Valencia. Los Queenies, a pesar de su parentesco con el grupo de las 4 letras, así como la dimensión de sus operaciones, habían pasado prácticamente desapercibidos al menos hasta febrero de 2015, época en donde podrían ser contados quienes sabían de su existencia. Y era tanto el desconocimiento que en ese año, cuando Abigail González Valencia fue capturado casi que por pura casualidad, fue que finalmente los Queenies salieron a la luz. El secretismo y éxito de este grupo es tal que en aquella fecha ninguno de sus integrantes figuraba en las listas de los más buscados, y mucho menos eran considerados como generadores de violencia. De Abigail González Valencia, alias el Queenie, no se sabía quién ni cómo era, o al menos a qué se dedicaba. Pero tan pronto fue capturado, se pudo dimensionar un poco de la capacidad criminal de los Queenies. Pues Abigail, alias el Queenie, llegó a ofrecer al menos $3 millones, o el equivalente a 50 millones de pesos mexicanos, solo para que su rostro no fuese filtrado en los medios. Una cifra bestial para algo entre comillas tan banal. Y sobre todo para alguien a quien la autoridad mexicana lo tenía considerado como un mero operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación. Gracias a algunos golpes asestados a los Queenies, se sabe que este grupo, en complicidad con el grupo de las 4 letras, compraron a una cantidad indeterminada de funcionarios públicos, entre los cuales están desde policías locales y regionales, a presidentes municipales, fiscales estatales y hasta una presunta relación con el antiguo secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Y por si fuera poco, al menos hasta 2015, los Queenies tenían ganancias anuales hasta por $4,000 millones. Toda una barbaridad para una organización que apenas si es conocida dentro de su propio país. Ahora bien, ¿qué tan grande es el poder de los Queenies? A esta casi secreta organización se le ha considerado como el cártel más rico de México, inclusive por sobre los grupos de Sinaloa y Jalisco. Esto gracias a que al no competir por el mercado del norte de México, disfrutan casi de la totalidad de sus ganancias. Y aunque a la fecha 6 hermanos de la dinastía de los Queenies, entre los cuales está la propia esposa del Mencho, han sido capturados, recordemos que las autoridades no están seguras de si los González Valencia son solo 12 o 18 hermanos, lo que dejaría a los Queenies con 7 u 11 cabecillas activos a cargo de las operaciones de la organización. Resaltando de nueva cuenta que hay quienes sugieren que son los propios Queenies quienes dictan parte del funcionamiento del grupo de las 4 letras de Jalisco. ¿Quieres saber lo más curioso? Ninguno de los Queenies actualmente figuran dentro de la lista de las personas más buscadas de México o la DEA. Y aunque en 2015 el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había etiquetado a los Queenies como uno de los cárteles de la droga más peligrosos y violentos, un informe posterior de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos no incluyó a los Queenies como uno de los 8 grandes grupos narcotraficantes en México. Algo que llamaremos toda una hazaña, y esto por no encontrar las palabras adecuadas para describirlo. Sobre todo para un grupo del que estoy más que seguro muchos de los que vean este video ni siquiera sabían de su existencia. Actualmente se presume que en México operan hasta 80 grupos delictivos de estructura sólida. Por otra parte, el crimen organizado en México se ha extendido a todos los rubros sociales del país, desde las estructuras del bajo mundo, pasando por su inserción en el sector productivo, comercial y empresarial, hasta la imposición de su propia agenda política por medio de la financiación o ataques en procesos electorales y por supuesto la infiltración en las organizaciones del sector público. Todo ello para crear un entorno más propicio para el cártel más fuerte, variando las formas según la región en donde cada organización controle el territorio. Sin una política clara, el futuro de la seguridad en México, así como del propio crimen organizado, son inciertos. Sin embargo, existe una amplia posibilidad de que la violencia continúe por un largo periodo de tiempo. E igualmente posible es que las organizaciones criminales adopten nuevos modelos delictivos, tales como el fraude cibernético, la suplantación de identidad,
la coacción de pequeñas y medianas empresas, hasta la minería de criptomonedas y el uso de la inteligencia artificial, sin que ello signifique dejar de lado las actividades más lucrativas como el tráfico de sustancias. Por lo que si bien algunas organizaciones podrán escalar sobre otras, e inclusive pese a la posibilidad de que exista algún cártel secreto aún más poderoso que los de la lista, es casi seguro que las organizaciones vistas en este video sigan dominando los mercados por un buen tiempo. Por otra parte, no debemos olvidar que en menos de 20 años, la pugna entre estos grupos ha dejado una brutal cifra de más de 500.000 de víctimas mortales por violencia y hasta cerca de 100.000 desaparecidos, algo que pocas veces se ve reflejado en la idealizada vida del capo de series y canciones. Sería interesante analizar cómo está impactando el crimen organizado a toda la estructura social mexicana, pues no hay que olvidar que además de generar entre 30.000 y 40.000 millones de dólares anuales en ganancias solo en México, los cárteles son a día de hoy el tercer empleador más grande del país, acumulando entre 125.000 y 175.000 miembros activos. Sin duda, todo un caso, ¿no lo crees? Y llegados a este punto, no me queda más que preguntarte, ¿estás de acuerdo con esta lista? ¿Qué organización, sea nacional o internacional, crees que rivaliza con las de este video? ¿Qué impacto percibes o has visto que tienen en México? La respuesta, como siempre, puedes dejármela en los comentarios. Y recuerda que si los tiempos de los gobiernos son muy cortos, los de la delincuencia son largos y azarosos. Esto ha sido Raiden John para todos ustedes. Hasta la próxima.